Bienvenidos al blog del FI. Hoy aprenderemos un poco más sobre la entrevista, su propósito, clasificación, algunas características y cómo elaborarla. En primer lugar, vamos a definir qué es la entrevista. Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados, y se realiza mediante una serie de preguntas, por ello utiliza un cuestionario de preguntas. La entrevista es un texto de tipo expositivo y pertenece al género periodístico. Su finalidad de la entrevista es recolectar información u opinión sobre un tema de interés o también para obtener conocimiento de algo o alguien. ¿Cuáles son los elementos de la entrevista? En toda entrevista podemos reconocer dos elementos. El entrevistador es quien dirige la entrevista y plantea el tema a tratar, haciendo preguntas a su vez de inicio y cierre a la entrevista. Entrevistado es la persona que contestará a las preguntas del entrevistador. Veamos algunas características de la entrevista. Es concertada porque forma parte de un acuerdo previo, donde se define el lugar, tema, duración, entre otros. Esto quiere decir que con anticipación tienes que conversar con tu entrevistado para fijar la fecha y el lugar de la entrevista. Asimismo, informarle sobre qué tema le vas a entrevistar. Es aclaratoria, establece algo y se profundiza en los hechos. Es planificada, requiere una cierta investigación al entrevistado. Esto quiere decir que tenemos que informarnos sobre su vida, saber qué hace nuestro entrevistado. Es estructurada, tiene un inicio, un desarrollo y un final. En cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, audiovisuales o digitales. Les presento algunos tipos de entrevista, según el número de personas entrevistadas. Entrevista individual, participan dos personas, una ejerce el rol de entrevistador y la otra de entrevistado. Entrevista grupal, participan como mínimo 3 personas, una ejerce el rol de entrevistador y las otras 2 de entrevistadas. Según su finalidad, informativas, conocer la opinión o información sobre un tema determinado. Psicológicas, conocer la personalidad o el ambiente que rodea al entrevistado. Según su estructura, estructural o formal. El entrevistador prepara previamente un cuestionario o serie de preguntas. No estructurada o informal, el entrevistador hace preguntas de manera espontánea. ¿Cómo elaborar una entrevista? Para elaborar una entrevista tienes que tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista. Formular las preguntas de manera clara y sencilla. Las preguntas deben guardar relación con el tema. El número de preguntas debe ser solo lo necesario, no muchas ni muy pocas. Una vez que se realiza la entrevista de manera oral, podemos escribirla a partir de lo escuchado. Por tanto, consideramos su estructura. Título. Frase corta acerca del entrevistado o algo dicho por él. Entrada. Presentación del entrevistado, propósito de la entrevista. Epígrafe. Breve comentario de la imagen o alguna frase dicha por el entrevistado. Desarrollo, conformado por las preguntas y respuestas. Cierre. Frase corta acerca del entrevistado o algo dicho por él. Se puede utilizar la última respuesta o un comentario del periodista a modo de resumen. Ahora que conocemos las partes de la entrevista, podemos realizar una entrevista con éxito, pero no olvidemos tener en cuenta las etapas de toda escritura de textos. Por ello, primero debemos planificar la escritura de nuestra entrevista, luego escribir la primera versión del guión de la entrevista y revisar el contenido de la entrevista. Muy bien, vamos a ejemplificar cómo elaborar la entrevista cuyo propósito es entrevistar a un integrante de la familia sobre las luchas y los sueños en las diferentes etapas de la vida. Entonces empecemos con la planificación, para el cual responderemos las siguientes interrogantes. ¿Para qué voy a realizar la entrevista? Se refiere al propósito de la entrevista. ¿Y cuál es? Para conocer cuáles fueron sus luchas y sueños en las diferentes etapas de sus vidas. ¿A quién entrevistarás? A cualquier integrante de tu familia. Por ejemplo, dirías a mi hermana de 26 años, a mi tía de 50 años. En el caso que no tengas a alguien cercano a quien entrevistar, puedes hacerlo por videollamada o por algún otro medio electrónico. ¿Qué preguntas utilizarás? Aquí indicarás las preguntas que vas a realizar. Por ejemplo, en la etapa de su niñez, ¿qué sueños y luchas tenían? Puedes utilizar estas preguntas o modificarlas, pero las preguntas deben ser de tipo abiertas, donde el entrevistado pueda explayarse. Evita preguntas cerradas cuyas respuestas sean sí o no. Sobre las pautas a seguir, habla con claridad y naturalidad. Formula preguntas concretas. Toma en cuenta el tiempo. Registra, toma nota o graba un audio. Una vez que hemos planificado, realizamos la entrevista y luego la escribimos. Colocamos un título y recuerda que tu entrevista debe tener una estructura, entrada, desarrollo, cierre o conclusión.
Por ejemplo, yo podría iniciar la entrada de esta manera. En definitiva, muchas personas convierten sus sueños en una gran historia y gracias a sus ideales o luchas, para conocer un poco más sobre las luchas y sueños de algunos integrantes de mi familia, entrevisté a... Aquí presentas brevemente a las dos personas a quien has entrevistado. Puedes indicar su edad, a qué se dedican. De esta manera estaremos presentando a los entrevistados, así como el propósito de la entrevista, que es conocer sobre las luchas y sueños de algunos integrantes de nuestra familia. Luego pasamos al desarrollo, donde escribimos cada pregunta con sus respuestas. Como entrevistamos a dos personas, colocamos ambas respuestas, en este caso la de Ángela y de Lourdes. Y así hacemos para las preguntas restantes. Finalmente pasamos al cierre de la entrevista, pero en este caso vamos a presentar conclusiones sobre la similitud y las diferencias en cuanto a las respuestas de los entrevistados. Recuerden que para realizar una entrevista deben tener en cuenta sus elementos, sus características y principalmente su estructura.